Alabado sea Dios. Qué bonita alabanza, ¿verdad? O sea, fue un tiempo en el que se pudo percibir, ¿verdad?, la presencia de Dios, se pudo sentir esa adoración. Es que cuando el pueblo se une, ¿verdad?, y adora a Dios, pero como para Él, Señor, te entrego esto, es una alabanza que es recibida por Dios y Él se manifiesta en ese lugar. Le damos la gloria a Dios por eso. Bien, pues en esta mañana yo tengo el honor, ¿verdad?, de presentarles la palabra de Dios, de estudiar con ustedes, ¿verdad?, con todos juntos aquí, lo que Dios tiene para con nosotros. Y entendamos algo, lo que voy a hacer hoy es, en cierto modo, una continuación de lo que se estuvo hablando la semana pasada. Vamos a estar hablando en esta ocasión de Mateo 24. Vamos a ir a Mateo, capítulo 24. Y antes de leer, vamos a orarle a Dios, ¿verdad?, para que sea Él que esté guiando este tiempo. Señor Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor. Mira, Señor, presentamos aquí tu palabra, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que venga tu Espíritu Santo a declararnos tu verdad en esta mañana. Que venga, Padre, tu Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, a enseñarnos cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer entonces en Mateo capítulo 24, del verso 1 en adelante. Y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien, la palabra de Dios está bendecida. Y vamos entonces a comenzar a exponer el contenido de esta palabra. Entonces, lo primero que yo quiero que observemos es a qué se refiere Jesús en todo esto, de qué Él está hablando, cuál es el tema en el cual Él se está basando, o sea, qué es lo que Él quiere que entendamos. Y una vez más, vamos a mirar en nuestra Biblia Mateo capítulo 24. Y si leemos los primeros 2 versos, vamos a ver algo interesante. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y vamos a entender algo. Lo primero que Jesús está hablando es del templo. Es del templo que él está hablando. Ahí fue que comenzó todo lo que Jesús quiso decir. Entonces, en primer lugar, él se refiere a este templo. ¿Y qué templo se trata? Se trata del templo de Herodes, o segundo templo. El segundo templo, bueno, el primer templo fue construido por Salomón, pero este templo fue derribado y destruido durante la invasión de Babilonia. Luego fue reconstruido durante el gobierno de Herodes el Grande. Cuando es reconstruido, tomó alrededor de 40 años esa reconstrucción. Luego de que queda ahí, queda un edificio vistoso, hermoso, pero es un templo bien hermoso, con una forma cuadrangular, con patios, muy bonito. Entonces los discípulos están allá. Para ellos era un orgullo este templo. Era una belleza, era una obra arquitectónica magnífica y sobre todo es una obra dedicada al Señor. Ellos le dicen: mira qué hermosas paredes, mira qué buenas construcciones, mira qué cosa tan bella esto, mira lo otro. Y entonces Jesús les dice a ellos, para su sorpresa: ustedes ven todas estas paredes y todas estas cosas, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces el primer punto es que Jesús se habla del templo. Este templo efectivamente fue derribado y fue parte del hecho histórico que hablamos la semana pasada, que fue cuando entraron los romanos debido a la rebelión que hubo allá. Destruyeron todo, arrasaron con todo. El templo fue derribado. Por eso muchas personas han querido entender que Mateo 24 se refiere a un hecho en el pasado. Eso se le llama preterismo bíblico. Sin embargo, la razón por la que sabemos que esto se refiere a un evento futuro es porque el muro de los lamentos está ahí. Y ahora ustedes me dirán: ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el muro de los lamentos? Resulta que el muro de los lamentos es una de las paredes del templo, del segundo templo, que ha quedado de pie. Pero Cristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Aún queda piedra sobre piedra. Por lo cual sabemos que el muro de los lamentos eventualmente caerá también. Solo que no sabemos cuándo. Ahora, para su información, las personas que están estudiando este muro desde el punto de vista estructural saben que está frágil. Y es algo de entenderse. Es un muro que tiene más de 2000 años. Y que ha sufrido bastante castigo también. Eventualmente este muro caerá y se cumplirá por completo lo que Jesús dijo: piedra sobre piedra no quedará. Ahora, quiero que recordemos esto. Lo primero a lo que Jesús se refiere es al templo. Cuando los discípulos se quedan con la boca abierta de lo que le ha dicho Jesús, ¿cómo? Que este templo va a caer. Pero se quedan con esto dándole vuelta en la mente. Hacen lo que fueron a hacer allá, salen afuera y estando sentados en el Monte de los Olivos, entonces le preguntaron. ¿Y qué fue lo que le preguntaron? Le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, que los discípulos entendieron que esto se refería al fin del siglo o a los tiempos finales. Y le preguntaron: ¿cuándo? Dinos para uno ya estar preparado. Dime con tiempo para uno hacer una agenda. Eso fue lo que ellos estaban diciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a hablarnos con tiempo para uno saber.
Vamos a comprar un par de latas y meterla en la despensa. Bueno, y eso me deja a mí entender que en segundo lugar, aparte de que se refería al templo, se refiere también a su venida. Porque eso fue lo que ellos le preguntaron. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso fue lo que le preguntaron. Y Jesús no lo corrigió. Él no le dijo, no, espérense, yo estoy hablando del templo solamente. No, él comenzó a explicarle. Por lo tanto, sabemos que él hablaba también de su venida. Ahora, en tercer lugar, de que no es de la señal del fin que él hablaba. ¿Por qué lo sabemos? Porque él dijo, mirad que nadie os engañe, y subrayemos esto, mirad que nadie os engañe, lo que significa que van a tratar de engañarnos. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, ¿cómo nos podrían engañar? Bueno, nos podrían engañar, digamos, haciéndonos creer que fulano de tal es el Cristo. Pero también podrían hacernos creer que es el fin. Sin embargo, aún no es el fin. Pero él sí estuvo dando un aviso de cosas que van a pasar. Él dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Ha pasado eso? Por supuesto que sí. De hecho, desde el siglo XIX hasta la fecha, llevamos contado 45 falsos cristos. ¿Y saben cuánto hay vigentes ahora mismo? Hoy, 10. Hay 10 falsos cristos que están trabajando hoy para engañar a las personas. Hoy, de esos 45. Él además de eso dijo que habrían guerras y rumores de guerras. ¿Han habido guerras y rumores de guerras? Muchos. Y de hecho ha habido un incremento tremendo. Les voy a decir algo. En el siglo XIX hubieron 88 guerras reconocidas. En el siglo XX hubieron 136 guerras reconocidas. En el siglo XXI han habido 69 guerras. Y usted dirá, bueno, son menos, sí, pero estamos hablando de 20 años. 20 años del siglo XXI comparado con 100 años del siglo XX y 100 años del siglo XIX. Si seguimos con esta misma tasa, estamos hablando de que vamos a cuadruplicar la cantidad de guerras que hubo en el siglo XX. Pero no solo eso. En Mateo 24, del 7 al 8, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Una vez más, hablando de las guerras. Y habrá pestes. ¿Han habido pestes, enfermedades, plagas, epidemias? Sí han habido. Ay, ¿verdad? Y hambres. ¿Han habido hambres? Por supuesto que sí. Terremotos. ¿Han habido terremotos? Por supuesto que sí. En el siglo XX, comparado con el siglo XXI, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero hemos duplicado la cantidad de terremotos en 20 años que lo que hubieron reportado en el siglo XX completo. Pero dice luego, fíjense cómo él lo dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Él dijo, no es el fin. Aunque ustedes vean esto, no es el fin. Pero sí es principio de dolores. ¿Y qué significa principio de dolores? ¿Con qué me lo está comparando? Me lo está comparando con la mujer que va a dar a luz. La mujer que va a dar a luz está esperando a un niño. Está loca porque el niño nazca. Y cuando lo vea se va a llenar de alegría. Y se va a llenar de ternura al tener su niño en sus brazos. Y va a estar feliz. Sin embargo, eso no significa que no sea un proceso. Gracias a Dios yo nunca he vivido eso, ni lo viviré. Pero como esposo sí he tenido que vivirlo. Digamos de forma indirecta. Más bien lo he presenciado. Y realmente sé que es una situación bien difícil, en varios sentidos. Es una situación de bendición, pero realmente se coge su lucha. Entonces, cuando me habla de principio de dolores, ¿de qué es que me está hablando? Me está hablando de que a la mujer le empiezan las contracciones y son dolores que son intensos. Y estos dolores inician
y luego hay un intervalo entre un dolor y otro, entre una contracción y otra. Y ese intervalo se va acortando a medida que se va acercando el momento del parto. Lo que me está diciendo es, estas cosas van a suceder desde siempre, pero a medida que nos estemos acercando al tiempo del fin, se va a cortar el tiempo entre una y otra. En otras palabras, vamos a tener mayores cantidades. Y es lo que hemos apreciado. Hemos tenido más guerras, hemos tenido más falsos cristos que nunca, hemos tenido enfermedades, hemos tenido pestes, hemos tenido guerras, hemos tenido todo lo que él dijo, pero lo interesante es que a medida que pasa el tiempo, se está aumentando la cantidad. Hemos tenido una mayor cantidad. ¿Y qué me está indicando esto? Que estamos en principio de dolores y nos estamos acercando al parto. Estamos llegando al parto, pero no estamos todavía ahí. Cada día que pasa estamos más cerca del tiempo del fin, pero aún no es el fin. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque mucha gente anda por ahí, sobre todo en las redes, es lo que yo les he predicho, las redes las redes sociales hoy en día son el medio de información más rápido que existe y que nunca haya existido. Lo que significa que yo no puedo pensar que la gente no se va a enterar de cosas. Yo tengo que asumir que se enteraron. Si se enteran primero por nosotros, mejor. Pero muy probablemente se enteren antes. ¿Por qué razón? Porque prácticamente es el servicio de domicilio más rápido que existe. Están acostados en su cama y ya le está llegando. Están trabajando y ya le llega en la pantalla del computador. Están comiendo y abren el celular. Oh, míralo aquí. Es decir, las personas van a recibir las informaciones. Y muchas de estas informaciones son erradas. No se imaginan cuántas teorías hay de que el fin del mundo, que se está acabando, que esto, que lo otro, que nos vamos a hundir. No es así. En primer lugar, no es el tiempo del fin aún. Pero sí es cierto que estamos cada día más cerca. Estamos llegando a ese parto. Estamos en principio de dolores, ya yo no sé, creo que a final de dolores casi. Pero estamos ahí, todavía no allá. Ahora, ¿qué sucederá luego? Mateo 24:9, Cristo dice, ¿qué pasa luego del principio de dolores? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Me habla de una tribulación. Y dice, entonces os entregarán a tribulación. Y no solo hay tribulación, os matarán. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que nada de eso suena bien? Nada de eso suena bien. Y se pone peor. Lo que sucederá en la tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, que ni siquiera se podrá contar con aquellos que son hermanos. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que nada de eso suena bien? Y fíjense lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es decir, el fin viene luego de la tribulación. No antes. Fíjense cómo tenemos subrayado la parte que dice, entonces vendrá el fin. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, fíjense que dice que la verán en el lugar santo. ¿Es así? ¿Y qué es el lugar santo? Es una parte del templo. Pero el templo está destruido. Entonces, ¿qué lugar santo es ese? Eso significa que va a haber un tercer templo durante la tribulación. Es la única forma de que haya eso. Y de hecho se está construyendo. Hay un instituto llamado el Instituto del Templo que está trabajando para la construcción del templo. De hecho, ya ellos están entrenando a los levitas y a los sacerdotes. El Sanedrín se levantó de nuevo desde el 2004 y hoy en día ha tomado fuerza y ellos están siendo los maestros de estos levitas. Eso está pasando. Es decir, que este templo será construido pronto. Ahora,
Recordemos lo que estábamos diciendo, a qué se refería Jesús. En primer lugar, se refería al templo. En segundo lugar, se refería a su segunda venida. Y en tercer lugar, no se refería al tiempo del fin. Si leemos Mateo 24:16, que es el siguiente pasaje, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hay gente que andan comprando tierra y se ha mudado a un monte en caso de que haya un lío, porque leyeron este pasaje. Pero dice a los que están en Judea. ¿Cuántos aquí viven en Judea? Por lo tanto, esta advertencia es para los que viven en Judea. Los que estén en Judea huyan a los montes. La advertencia es a los que estén en Judea. Además dice, la venida de Cristo y luego de la tribulación, porque fíjense, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Después de la tribulación es que viene la segunda venida de Cristo. Ahora, vamos a resumir. En primer lugar, Cristo hablaba del templo. En segundo lugar, Cristo hablaba a quienes estén en Judea. En tercer lugar, Cristo habla a los que guardan el Shabbat, porque Él dice: oren para que su vida no sea en sábado. ¿Qué concluimos? Que se refiere a los israelitas. Los israelitas son los que viven en Judea. Los israelitas son los que tienen el interés en el templo. Los israelitas son los que guardan el Shabbat. Está hablando de judíos. Y a ellos es que le está diciendo todas estas cosas sobre la tribulación. Y recordemos algo. Cuando él hablaba con sus discípulos, estos discípulos eran judíos. Por eso sabemos que no se refiere a la iglesia esta tribulación. En otras palabras, la iglesia se va antes de que empiece la tribulación. Es decir, nosotros no vamos a vivir eso. Cristo habla de Israel, no de la iglesia. Por eso, cuando veamos personas que nos dicen: estamos en la gran tribulación. No estamos ahí todavía. No estamos ahí. Si dicen: no, la iglesia pasará por la tribulación, es que es imposible. Ya lo vimos la semana pasada en Daniel, pero hoy estamos viéndolo de nuevo. Cristo está hablándole a los judíos, a los que guardan el sábado, a los que tienen su templo y a los que viven en Judea. Él está hablando a los judíos. Y con los discípulos con quienes hablaba eran judíos. Por eso él le decía: huyan. Entonces, él habla de Israel, no de la iglesia. Y eso significa que no tenemos por qué estar angustiados. Es un tiempo en el que la angustia debe salir de nuestro diccionario. La mujer que está en dolor de parto ciertamente sufre esos dolores. No estoy diciendo que no. Pero lo sufre con la esperanza de recibir aquello que está esperando. Esa bendición que espera. Y la recibirá. Así que es motivo de alegría. No de tristeza, no de confusión, no de tribulación, no de dolor. Es motivo de alegría para nosotros porque estamos a punto de encontrarnos con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El encuentro con Cristo siempre ha sido inminente. Porque ya sea que Cristo venga por mí o que yo me vaya con Él, yo no sé ni el día ni la hora. ¿Cuántos aquí saben el día y la hora en que van a morir? ¿Cuántos saben el día y la hora que parten con el Señor? Ninguno lo sabemos. Por esa razón, el encuentro con Cristo siempre ha sido inminente. Cristo puede venir por mí. Él dijo que lo haría. En algún momento va a venir a buscar a la iglesia. Pero ya sea que Él venga o ya sea que yo me vaya, yo no sé ni el día ni la hora. Por lo tanto, siempre ha sido inminente. Yo puedo estar aquí hoy. Y hay personas que predicando se han ido con el Señor. Yo no sé dónde voy a estar en 5 minutos. Y le voy a decir algo, ninguno de nosotros lo sabemos. ¿Y qué significa eso? Que nosotros deberíamos de pensar no tanto en que Cristo viene, que sí viene, sino más bien que a cada segundo estoy más cerca de estar con Él. Y eso significa que debo de pensar y trabajar como una persona que está a la espera del Señor.
con mi lámpara llena de aceite. Así es donde debo de estar, así como debo de estar. No estar durmiéndome, no estar descansando, no estar, distraído. No se supone que estemos así, porque nuestra reunión con Dios es inminente. Puede ser dentro de unos segundos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos. Pero el tiempo que tengamos debemos de aprovecharlo, porque el tiempo se está acabando. Cada segundo que pasa somos un segundo más viejo. Cada segundo que pasa es un segundo menos de vida que tenemos. Es un segundo que hemos usado bien o mal, pero lo usamos. Por esa razón, el tiempo debe ser aprovechado. Efesios 5, del 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuántos conocemos cuál es la voluntad del Señor? La Biblia nos lo ha declarado. La Biblia nos lo dice. Cada domingo la voluntad del Señor es proclamada desde este púlpito. ¿Conocemos la voluntad del Señor? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? No ser solo oidores, sino hacedores. Comenzar a actuar para transformar lo que nos rodea, para transformar nuestra familia, para transformar nuestra sociedad. Si esto hacemos con diligencia, como dice la palabra, entonces todo nuestro alrededor cambiará. Incluso la sociedad en la que vivimos sería transformada. Jesús entrenó a 12 hombres, los 12 apóstoles. Y estos 12 hombres fueron el inicio de lo que fue una transformación que llegó al mundo entero. 12 hombres en un periodo de 30 años evangelizaron el mundo conocido. 12 hombres. ¿Cuántos sabemos aquí? Más que suficientes. Pero tenemos que actuar. Porque de ahí es que depende. El ser conocedor es una cosa, y el poner a funcionar el conocimiento es lo que nos convierte en sabios. Así que debemos de andar como sabios, no como necios, y poner a funcionar aquello que se nos dio como autoridad y aquellos mandamientos que se nos dio como deber. Y si eso hacemos, pronto vamos a ver una diferencia en cómo vivamos. Y podemos presentarnos entonces delante del Señor diciéndole: Señor, aquí están los talentos que me diste, los he duplicado. Con eso concluyo en esta mañana y quiero una vez más exhortar a todo el mundo a que veamos estos tiempos del fin con ojos de alegría, pero al mismo tiempo con esta urgencia de saber que mi tiempo se está cortando. Dios le bendiga.